Constitución del derecho a la libertad de expresión e información. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, muchas gracias, Jaime. Bueno, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, digamos, en Venezuela? Mira, la libertad de expresión en Venezuela tiene riesgos y en los últimos tiempos se ha agudizado su vulneración por parte del Estado venezolano. Lo decimos nosotros hacemos este informe desde el año 2002, pero tenemos más de 12 años haciendo monitoreo de la situación venezolana y hemos encontrado una situación de restricción muy fuerte. La libertad de expresión incomoda, especialmente los medios independientes y críticos son atacados, los periodistas son agredidos y los medios que de alguna manera mantienen posiciones críticas o líneas editoriales críticas e independientes son atacados. Y hay varios ejemplos de eso. Lo decimos nosotros, pero también lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Atacados cómo? De diversas maneras, desde la restricción de la publicidad oficial hasta el cierre, como en el caso, por ejemplo, de RCTV Internacional, que era un canal que fue cerrado en el 2007, empezó a salir por cable, se reinventó en 2 años, pasó a ser el primer canal en audiencia en cable y segundo a nivel de audiencia a nivel general, y este año, en una medida absolutamente arbitraria, lo sacan de circulación. ¿Simplemente lo cerraron? Bueno, es un canal que salía solo por cable y le impiden estar en la parrilla de la programación de las cableras venezolanas. Es decir, y se le ataca, ¿por qué? Porque tiene mucha audiencia, especialmente en los sectores populares y los sectores populares de Venezuela. Es decir, y eso solo con una cobertura del cable que tiene el 60%. Es decir, ¿El cable tiene 60% en Venezuela? De penetración. De penetración. Y eso tiene que ver con el cierre de RCTV. Es decir, el cierre de RCTV en el año 2007, o el gobierno dice que fue el vencimiento de la concesión, empezó a salir en cable en julio de ese mismo año y el cable creció un 30%. La demanda por cable se incrementó tremendamente. Por supuesto, porque la gente huye de las imposiciones, huye de las cadenas, en Venezuela se llaman cadenas. ¿Pero quién se encarga de expandir la red de cable? No, las empresas privadas. Empresas privadas, ¿no han sido intervenidas por expandir la red de cable? No han sido intervenidas, pero empieza a tratar de afectarse a los canales nacionales que tienen transmisión allí. Se colocaron regulaciones que hacen imposible, por ejemplo, el sostenimiento de los canales de transmisión nacional, favoreciendo a los canales internacionales. Un poco absurdo, pero y eso tiene que ver con que la gente está buscando opciones de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la gente en Venezuela ha crecido muchísimo el uso de las redes sociales, como el Twitter, el Facebook, para difundir información, porque la gente quiere enterarse por sus propios medios, no quiere información masticada, cocinada, quiere formarse su propio juicio. De acuerdo. Y después hay estas aplicaciones o medidas restrictivas. En Venezuela se aplicaron y se desarrollaron algunas leyes que son absolutamente perversas. Tú me estás invitando a este programa y yo puedo decir una barbaridad, y la responsabilidad en Venezuela es compartida, es decir, yo tendrías responsabilidad tú y también el canal. Y eso es lo que le están haciendo a un canal como Globovisión, que es un canal de informaciones y noticias con la ley de responsabilidad social. Le han abierto 6 procedimientos administrativos, uno de ellos porque informaron los datos de un temblor, otro por las declaraciones de una persona en un programa de opinión, otras porque un gobernador exige, decir, cosas absolutamente absurdas en función de atacar su línea editorial, que es una línea editorial crítica y de oposición al gobierno. No, es que ese canal es para que no invite a personas que pudieran ser críticas también. Así es. Y se ataca a los medios independientes, y se ataca, y algunos canales han variado su línea editorial, es decir, algunos canales han cambiado su línea editorial, y hay situaciones graves. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha pasado, ya nos viene pasando, pero el año pasado se agudizó, es que incluso no le dejan a los grupos teatrales utilizar las salas públicas para presentar sus obras de teatro, a no ser que sean obras de teatro que estén cercanas al gobierno, es decir, el mundo del teatro. Revolucionarias. Claro, entonces es un poco absurdo, porque si hay un fuero absolutamente libérrimo es el mundo de las artes, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces ese tipo de cosas empiezan a ocurrir en Venezuela, y desde el año pasado hemos visto como un agravamiento el año pasado, por ejemplo, se cerraron 34 estaciones de radio, se les quitaron los permisos y se anunció que se iban a eliminar 250, es decir, un atropello mayúsculo.
Solo las dejaron en esas 34, pero uno observa ya cómo cambian las líneas editoriales de las radios. Claro. No invitan a gente que pueda hacer críticas muy duras. Y este año tenemos elecciones, entonces siempre las elecciones necesitan para que la gente se forme opinión. ¿Las elecciones son cuándo? A finales del mes de septiembre son las elecciones parlamentarias. Y las elecciones parlamentarias pueden generar una asamblea sin duda más plural que la que tenemos. Los medios van a invitar solamente a los candidatos oficialistas o a otros muy... Bueno, creo que el control y el ejercicio de la restricción ha sido más duro en la televisión, después le ha seguido la radio, todavía se mantienen medios impresos con líneas críticas importantes. En Venezuela mantener una línea editorial tiene costos, y en Venezuela todavía hay espacio para la deliberación, pero con muchísimas restricciones, y eso, por supuesto, trata de ahogar la libertad, ¿no? Pero, bueno, y los, digamos, dirigentes políticos más importantes están fuera del país, ¿no? Están exiliados, en buena cuenta. Bueno, ¿no? Rosales, por ejemplo, está en el Perú. Así es, hay una situación en la que, por ejemplo, Antonio Ledesma, que ganó las elecciones en la Alcaldía Mayor de Caracas, que es una alcaldía importante, es la ciudad más importante del país, ganó con más de 700.000 votos, les quitaron todas las atribuciones a la alcaldía, ¿no? Increíble, se la dieron a un gobernador designado. Así es, se la dieron a una persona que está cumpliendo esa función. Entonces, hay también situaciones como esa, está utilizando el mecanismo de la inhabilitación política, es decir, personas que se habían postulado, entonces se le utiliza cualquier recurso para inhabilitarlo, para que puedan presentarse sin proceso judicial alguno ante el Parlamento. Y después, quizás una de las dificultades y tragedias que tenemos en Venezuela es la pérdida de la independencia del Poder Judicial. Una juez, siguiendo una recomendación del Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que dijo, mire, este señor tiene que ser juzgado en libertad, toma la decisión. Al día siguiente el presidente Chávez hace una declaración diciendo que esta juez, según Bolívar o de acuerdo a su juicio, debería tener pena de muerte o debería ser destituida, y la juez está presa, tiene ya más de... Está presa por haber tomado una decisión en justicia de acuerdo al derecho interno y de acuerdo al derecho internacional. Ese tipo de cosas son muy preocupantes, hacen que la situación venezolana sea de tratar muchas veces de acudir al sistema interamericano. Las organizaciones de derechos humanos venezolanas van con frecuencia al sistema interamericano buscando caminos para la justicia, buscando caminos para que efectivamente se garanticen los derechos de todos los venezolanos. Pero cuando el sistema interamericano, la Corte Interamericana toma una decisión, ¿esta se aplica? En líneas generales, Venezuela está dejando de lado las recomendaciones de la Comisión, considera que son meras recomendaciones que no tiene que hacer caso. Ya han salido una serie de sentencias en relación al tema de justicia, en relación al tema de libertad de expresión, con agresiones a periodistas de Globovisión y Radio Caracas Televisión. Hay un caso de un militar, un ex militar, que fue invitado a un programa y dio su opinión sobre una situación que se presentaba en las cárceles. Una persona que, por cierto, había sido ministro del presidente Chávez, que es el general Francisco Uzón, y fue sometido a pena privativa de libertad y la Corte sentenció. Lo que está ocurriendo es que buena parte o algunas de las sentencias de la Corte no se están cumpliendo en Venezuela. De acuerdo. Pero nos importa y nos parece muy importante documentar todo, hacer cuenta de toda esta situación, porque creemos que hay que de alguna manera mostrar a los venezolanos y mostrar a la comunidad internacional las dificultades que estamos viviendo y las violaciones de derechos humanos. Veo en un cuadro del libro que has publicado que del tipo de violaciones a la libertad de expresión, el caso más importante, que tiene mayor porcentaje, un 22%, son formas de intimidación. ¿Qué tipos de intimidación? Mira, hay de diverso tipo. En muchas ocasiones en Venezuela se utilizan los medios públicos, pero por ejemplo se dice, mira Jaime, si sigues con ese programa así, yo mañana te voy a mandar a una inspección de Hacienda. Y es un mecanismo que procura que tú cambies tu línea editorial. Claro. O se utilizan también mecanismos como que recibes llamadas, o se procura decir, mire, tienes que cambiar. O sea, se busca que tú te metas temor y no sigas haciendo tu trabajo. No. Y eso es una garantía sustantiva de la libertad de expresión. Es decir, la posibilidad de que podamos decir con ciertas garantías, eso es parte de la tradición democrática. Pues hay hostigamiento judicial, estos procesos que mencionas, censura abierta, ataque.
¿Cómo que pasa? Sí, el año pasado, el 1 de enero del año pasado, un canal Globovisión le lanzaron una bomba lacrimógena. Entonces destruyen, especialmente los camarógrafos y periodistas de televisión que tienen mayor reconocimiento, son atacados físicamente, son agresiones y ataques porque les intentan destruir sus equipos, las cámaras, los canales. Y censura abierta también. Hay una organización venezolana que considera que en Venezuela está el riesgo de la propiedad, hizo una campaña, unos spots publicitarios. Es la organización CEDICE, que fue la que fue reconocida porque fue la que invitó a Mario Vargas Llosa en su aniversario el año pasado. Tienen sus posiciones, tienen sus visiones legítimas, es decir, cualquiera puede tener una visión a favor o en contra de sus visiones, pero la idea en la sociedad democrática es que se expresen y que cada quien opte. ¿Qué ocurrió? Ellos hicieron esa campaña y se les abrió un procedimiento diciendo que era incierto que en Venezuela estuviera en riesgo la propiedad y que por lo tanto no se podían difundir esas cuñas, y no se difundieron. Y después otro partido político quería hacerlo este año y se censuró. Es decir, tenemos censura para determinados temas. En Venezuela hay situaciones con la propiedad privada, hay situaciones que se están presentando y que la sociedad no puede debatir, o que algunas personas no pueden colocar sus mensajes porque están censurados. Bien, Carlos, muchas gracias por tu participación en la hora N. Ojalá que mejore esta situación en Venezuela. No parece que vaya a ocurrir, pero en fin, hay que ser conscientes de lo que está pasando.